Buenos días a todos. Bueno, el tema del sermón de hoy es sobre la comunicación. Y el título es Dios quiere comunicarse con nosotros. Sabemos que desde la creación, desde el principio, cuando Dios creó el mundo, Adán y Eva, parte de la vida de ellos era comunicarse. Sabemos que dentro de sus días había un momento donde Dios se comunicaba, llegaba hasta ellos y en forma presencial, entre ellos cara a cara, conversaba. Podríamos pensar que conversaban, ¿no? Ellos eran felices, no tenían ningún tipo de problema, tal vez conversaban de las cosas que veían, que descubrían en la naturaleza, no lo sabemos, pero sí sabemos que era parte de la vida de ellos un momento de comunicación con Dios. Cuando entró el pecado, esta comunicación se rompió y a lo largo de la historia de la humanidad, Dios buscó la manera de seguir comunicándose con nosotros a través de muchas formas. Y en esa comunicación mostrarnos la verdad, su amor y darnos luz en medio del dolor y la oscuridad que se vivía en el mundo. Desde Adán y Eva en adelante, una vez que entró el pecado, Dios utilizó a hombres que les habló siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como dice en 2 de Pedro 1:21, que lo leo, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estos hombres hablaban y transmitían lo que Dios quería comunicar al mundo y lo hacían de boca en boca, de familia en familia, de generación en generación. Hubo algo muy importante que marcó un cambio en el mundo de las comunicaciones y da comienzo a la edad antigua. Y eso los chicos que van a la escuela y estudian saben que es la escritura. Ya las personas no solo se comunicaban, sino que no era solamente verbal, sino que ya era escrita. Desde la edad antigua empezó la escritura aproximadamente 3500 a.C. en Egipto, Mesopotamia, en India, China. Y en Mesopotamia se ha visto escrituras, pero en realidad numéricas. Las utilizaban para contar en la parte comercial, los impuestos, tal vez los animales, sus cosechas. La parte textual fue evolucionando a medida que pasó el tiempo, pero también a medida que pasó el tiempo empezó a haber una escritura en forma escrita, como la palabra lo dice, ¿no? Y no solamente oral. Y gracias a este avance en el mundo, entonces Dios nos deja hasta nuestros días esto que tenemos todos, que es la Biblia. Vamos a viajar en el tiempo al año 1200 a.C. Y ahí, como ustedes ven en la imagen, encontramos a un niño en una canastita. Seguramente todos saben de qué historia se trata. Este niño nació en una familia israelita en medio de la esclavitud que tenían de Egipto y también en medio de la pena de muerte a todo niño israelita que nacía siendo varón. Entonces el rey había declarado que tenían que morir. La madre lo que hizo fue, para protegerlo, armar una canastita y ponerlo en el río, porque sabía que en ese río se bañaban o iban las mujeres del palacio, las niñas, y por ahí podía compadecerse alguna de él. Y muy sabiamente fue así. Lo que ocurrió fue que ni más ni menos que la hija del faraón vio esa canastita, lo vio al bebé y se compadeció de él. Sabía que era un hebreo y buscó a una nodriza para que lo críe y lo amamante y entonces así pueda tenerlo en esos pequeños años de vida, porque era un bebé. Esa nodriza fue su mamá, la propia madre, conocen ustedes la historia, y ella lo crió, lo amamantó y lo cuidó
recibiendo el pago de la hija del faraón, hasta que fue un poquito más grande y entonces lo llevó hasta ella. La hija del faraón lo tomó como propio hijo y le puso por nombre Moisés. Moisés creció en el palacio, recibió educación en la corte del rey y así conocemos la historia. Él se hizo hombre en el palacio del faraón, pero nunca olvidó la enseñanza que le dejó su madre, de sus raíces y del amor por su pueblo. Así avanza la historia y Dios utiliza a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Sabemos que Moisés fue el que vivió y convivió con el pueblo muchos años y donde recibieron los mensajes más importantes que quedaron escritos en la Biblia. Alguno de esos yo anoté, es solamente con el Pentateuco, que el hombre quien Dios elige para escribir los primeros libros de la Biblia fue justamente Moisés. Y en estos libros, solamente en estos 5 libros, sabemos que tenemos un Dios creador, sabemos de la importancia del sábado, sobre el matrimonio, nos habla sobre la existencia del diablo, sobre el pecado, sobre el plan de salvación, la venida del Mesías, la pureza moral, los 10 mandamientos, la fidelidad al pacto y muchas otras cosas más. Yo solamente les nombré las que venían a mi memoria, pero si uno se pone a analizar más detalladamente, hay muchísimas enseñanzas que encontramos solamente en estos 5 primeros libros de la Biblia que se usaron por muchos años por el pueblo de Israel para seguir sus enseñanzas, o también por los judíos como se conocía que era la Torá. Y luego Dios utiliza a hombres que siguieron escribiendo y avanzando con la Biblia. El pueblo de Israel tenía la misión de comunicar al mundo, a través de su ejemplo, la fidelidad al verdadero Dios y el plan de salvación. Dios desde el principio le prometió a Abraham, que fue el padre de todo el pueblo de Israel, y le dijo que de él saldría una nación grande. Y está escrito en Génesis capítulo 12, en el principio, ¿no? Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió su promesa y fue así. El pueblo de Israel se hizo grande, conocido en todo el mundo. Tuvo su propio templo, un templo impactante donde iban muchísimas gentes y aprendían del Dios verdadero. No solamente los israelitas, sino que gentes de todo el mundo llegaban a conocer del Dios de los israelitas. Y se iba cumpliendo la misión para la cual existía el pueblo de Israel. Pero lamentablemente con el paso del tiempo y los reyes que fueron avanzando, dejaron de lado todas las enseñanzas de Dios y empezaron a adoptar como propios dioses de reinos vecinos, costumbres comunes, y ya dejaron de ser un pueblo especial, sino que se volvieron un pueblo común como el resto de los reinos. Y Dios no pudo sostenerlos más, porque la existencia del pueblo de Israel era gracias a la protección de Dios. Así que no pudo seguir protegiéndolos y fueron derrotados por los de Babilonia al mando del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor destruye el templo y deja de existir el reino de Israel. En esta etapa del imperio de Babilonia, ya dejó de haber una comunicación escrita porque ya no había los rollos de la Biblia que se leían en el templo, ya no estaba el acceso de las personas para que puedan ir y escucharlas, ya no había un templo donde puedan ir y visitar y aprender de Dios. Entonces se termina en ese periodo este mensaje. Pero Dios utilizó como medio de comunicación para el mundo la fidelidad de jóvenes israelitas. Y lo conocemos en la historia de el horno de fuego, ¿no? Nabucodonosor era un rey pagano, muy orgulloso y tenía mucho poder.
Y sabemos que como él quiso que estos hombres israelitas adoren a una estatua de oro que iba contra sus principios porque ellos adoraban solo al Dios del cielo, entonces fueron arrojados a horno de fuego y Dios los libera. Y el rey Nabucodonosor escribe para todo el imperio, porque sabemos que en ese momento la voz del mundo era Babilonia. Y él escribe algo muy importante que se los voy a leer. Y Nabucodonosor dijo: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Sempiterno busqué en el diccionario y significa para siempre. Y continúa: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así vemos de forma increíble cómo un hombre poderoso, sabemos que Babilonia fue conocida hasta los días de hoy como un dominio grandísimo y poderoso, y pudo el rey ser humillado y exaltar al Dios verdadero. Pero como sabemos en la Biblia, Babilonia fue derrotada y el imperio o el dominio en el mundo quedó en manos de los medo-persas. Eso fue en el año en el 540 a.C. El rey que estaba al mando de Medo-Persia era Darío. Y en este periodo también Dios se comunica a través de la fidelidad de un hombre que todos conocemos, que fue Daniel. Daniel, conocemos en la historia, tuvo que ser arrojado al foso de los leones por ser fiel a Dios. El rey Darío lo quería a Daniel, pero fue engañado por 3 hombres que por celos de Daniel le tendieron una trampa al rey y le hicieron firmar al rey un decreto donde decía que no podían adorar por 30 días a ningún dios, sino solamente abocarse al rey. Y Daniel fue fiel a su Dios y por esto fue arrojado al foso de los leones. Conocemos la historia. Y Daniel es liberado por Dios, y en este imperio, que la voz del mundo era los medo-persas, el rey escribe y deja claro algo que notó del Dios de Daniel. Y dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Otra vez podemos ver cómo en este imperio Dios también muestra quién es el verdadero Dios. Y también dice no solamente con el rey Darío, sino también con Ciro, porque en el imperio, en el tiempo, el periodo de los medo-persas, ocurre algo muy importante con el rey Ciro, que es la liberación de los israelitas para que vuelvan y construyan nuevamente el templo en Jerusalén. Y les leo lo que dijo el rey de Ciro. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios.
la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Esto lo encontramos en Esdras, capítulo 6, versículo 1 al 12. Y los otros versículos que no les dije, olvidé decirles, donde habla Nabucodonosor, se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Y donde habla Darío, el medo-persa, se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 19 al 21. Todo esto quedó escrito y registrado en la Biblia. O sea que vemos que en el imperio babilónico se muestra y se dice al mundo quién es el verdadero Dios. En el imperio de los medo-persas se muestra también al mundo quién es el verdadero Dios. Y además de eso se vuelve a edificar el templo en Jerusalén, con los gastos del reino y para volver a hacer sacrificios y seguir mostrando al mundo el plan de salvación que Dios había establecido. Y así nuevamente se vuelve a leer. Vuelven a trabajar los sacerdotes en el templo y, como era costumbre, todos los sábados se da lectura a la gente que quisiera ir y aprender de los rollos de la Biblia que habían sido escritos, que ahora eran más, porque también se contaba la historia del pueblo de Israel. Y también el que quisiera ir y hacer sacrificio para el perdón de los pecados también podía hacerlo. Pero bueno, no duran para siempre estos imperios y Medo-Persa es derrotada por Grecia, que esto ocurrió en el 330 a.C. Ahora es una nueva etapa para el mundo y están en manos de Grecia. Y acá también ocurre algo importantísimo para la comunicación de Dios con la humanidad. El rey de Grecia creó una biblioteca en Alejandría. En esta biblioteca quería que se encontraran los libros más importantes del mundo para que toda la gente pudiera ir y pudiera tener acceso a ellos y leer. Así es que entonces este rey busca a 6 ancianos sabios de cada una de las tribus de Israel y los hospeda en Alejandría, donde era la biblioteca, les da alimento, los trata muy bien y los mantiene con la finalidad de que estos ancianos, que hacían un total de 72, escribieran la traducción de la Biblia en hebreo al griego, para que las personas, porque el idioma más utilizado era el griego, puedan leer por su propio idioma el mensaje de Dios. Y así es como estos ancianos son hospedados por el rey y queda la traducción que por primera vez se forma la Biblia llamada Septuaginta, que es la Biblia traducida al griego. ¿Por qué Septuaginta? Porque le llaman de los 70, ¿no? Que fueron los hombres que la tradujeron. Esto le llevó muchos años, pero fue algo que ayudó a las personas a conocer más de Dios. Como todos los imperios, Grecia tampoco duró para siempre y el nuevo imperio que gobernaba el mundo fue Roma.
Vemos cómo en cada imperio Dios siempre buscó la forma de comunicarse. En Grecia lo vimos a través de esta biblioteca. Y ahora en Roma podríamos decir que es el medio más asombroso donde Dios muestra y se comunica con la humanidad. Como Dios se comunicó y mostró su amor por la humanidad a través de su Hijo Jesús. Porque el Imperio Romano vino en el año 27 a.C. Y allí es cuando Jesús viene al mundo, ¿no? Y en esta venida de Jesús marca un antes y después que hasta nuestros días lo sabemos, porque los chicos cuando tienen historia y aprenden sobre historia, tienen antes de Cristo y después de Cristo. Y como cristianos también se marcó algo muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios mostró, fue su mayor demostración de su amor por la humanidad, el sacrificio de Jesús por nuestra salvación, donde se lleva a cabo el plan de redención. Lo que tantas personas venían aprendiendo y venían haciéndolo por los siglos, se lleva a cabo en el periodo del Imperio Romano. Además de eso, Dios nos deja el Espíritu Santo y vuelve a haber una comunicación mayor, no solamente a través de la lectura de la Biblia, que en ese momento la estaban teniendo, aunque no eran libres, estaban bajo Roma, pero tenían su templo donde podían ir y escuchar. Pero además se abre otra comunicación con Dios, que es la oración. ¿Por qué? Porque Jesús, una vez que, viene al mundo, muere, también resucita y está en el cielo e intercede por nosotros. Y nuestras oraciones llegan a Dios. Así que se abre un camino muy importante de comunicación entre Dios con cada uno de sus hijos fieles. Y no solo eso, sino que también prepara a los discípulos, quienes transforman el mundo y completan la Escritura 100 años después de Cristo. Los discípulos son los que lo finalizan, y ahí en las imágenes que ven muestro a Pablo, donde escribía estando preso. Lo mismo a Juan, cuando escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos, y así cada uno de los discípulos, como Pedro, Mateo, Lucas, que nosotros conocemos, todos ellos en ese periodo escribieron la Biblia, cuando no había hojas, no había imprenta, solamente había una pluma. No sé bien cómo era la técnica, pero no era tan fácil como en el tiempo nuestro. Pero así avanzaba la comunicación de Dios con la humanidad. Algo más ocurrió en el periodo de los romanos. Además de que el mundo hace un cambio al vivir la presencia de Jesús en el propio mundo, también el idioma que más se utilizaba era el latín. Entonces se traduce también la Biblia del hebreo al latín. Y en esta Biblia, esta traducción se llama la Vulgata Latina. Esta traducción la hizo un hombre hebreo que era experto traductor y le servía de secretario al obispo Dámaso en Roma. Este obispo autoriza a Jerónimo para que realice la traducción de la Biblia, porque antes de este tiempo hubo un periodo de mucha persecución. Las iglesias o congregaciones que se formaban eran perseguidos. Había personas que sabían escribir y leer y traducir, y hacían pequeñas traducciones de la Biblia del hebreo al latín para ayudar a esas congregaciones para que puedan seguir fortaleciéndose con la Biblia. Pero todo era en forma ilegal y estaban con el riesgo de la pena de muerte. Hasta que al fin este obispo permite la traducción, y esta Biblia fue la oficial de la Iglesia Católica Romana en el 382 después de Cristo. Y Jerónimo nos muestra dos cosas importantes que él dijo, que me parecen muy buenas también para nosotros. La tarea de Jerónimo fue grandísima porque él tradujo toda la Biblia, y él dice, lo que lo animaba a él a trabajar, él dice, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y después habla, cuando tú oras, le hablas a Jesús. Cuando lees la Escritura, Él es quien te habla.
Entonces nos muestra claramente el círculo de la comunicación, ¿no? Como estudian en lengua los chicos. ¿Cuál es el círculo de la comunicación? Un receptor y un emisor, y tiene que haber un ida y vuelta. Y esto es lo que Dios mostró con la Biblia. Y bueno, vamos finalizando ya la etapa de los imperios. Sabemos que el imperio de Roma también no duró para siempre. Pero ya la escritura de la Biblia estaba en griego, en latín y también en hebreo. La Biblia termina de escribirse y aquí no finaliza todo. El imperio romano cae y nunca más se forma un imperio, sino que hubo muchos gobiernos independientes que se fueron formando como hoy en día, que son los países de Europa. En Europa vemos, y cuando vemos todos los países de Europa, vemos que de allí es donde está la diversidad de idiomas, ¿no? Y después de allí se trasladan a diferentes continentes, pero la diversidad de idiomas está en Europa. O sea que también se necesitó traducir la Biblia en diferentes idiomas para que también esté al alcance de aquellas personas que no entendían el idioma que estaba escrita la Biblia, que en ese momento era el latín. Mucha gente fue trasladándose, pero la Biblia siguió siendo traducida por toda esta diversidad de idiomas, en medio de persecuciones y dificultades terribles. Y ahí yo busqué algunas personas, solamente en 12 de los idiomas principales, podríamos decir, que es el alemán en el 522 por Lutero, el inglés en el 1536 por William Tyndale, en el sueco en 1541 por Olaf Petri, en francés por Juan Calvino, polaco por Bernard Wojewódka, en el español por Reina y Valera, checoslovaco por Unita Fratrum, en el italiano por Giovanni Diodati, rumano por Nicol Milescu, portugués Joa Ferreira de Almeida, y en el bengalí, que es el idioma hindú, por William Carey. Sabemos que este trabajo no era de ellos únicos, había un montón de personas que acompañaban y que apoyaban en este trabajo en medio de momentos tremendos de persecución. Hay películas que hablan, sabemos que está la película de Lutero, yo vi también la película de William Carey que habla sobre la traducción de la Biblia en el bengalí, también increíble cómo vivían momentos tan tremendos y sin embargo perseveraban en su misión de la traducción. Ahora vivimos en un periodo donde el mundo está siendo transformado por la virtualidad. Ya además de tener la comunicación de voz en voz, la comunicación escrita, también tenemos la comunicación virtual y creo que es lo que está movilizando el mundo en nuestros tiempos. Y en medio de esta pandemia, de esta situación tan triste que estamos viviendo, Dios sigue comunicándose con nosotros y lo hace a través de esta forma virtual, para que llegue hasta cada casa que quiera y decida escucharlo. Es increíble darse cuenta cómo Dios siempre buscó estar con nosotros, cómo Dios siempre buscó comunicarse. Y la Biblia, si nosotros nos ponemos a observar, es un milagro que podamos tenerla. Hay hoy en día 450 traducciones en idiomas completas de la Biblia en diferentes idiomas. 450, yo les leí 12 nomás. Pero la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo, está traducido en 450 idiomas y más de 2000 traducciones en forma parcial. La Biblia que tenemos en cada hogar es el libro más antiguo de la historia. Ustedes ven que en forma muy concisa pudimos ver todos los periodos que atravesamos y que atravesó la Biblia. Y también es el libro que tiene más traducciones en diferentes idiomas en el mundo. ¿No les parece que esto no es común? Y que es muy claro que hay una mano poderosa que está atrás de esto.
yo creo que es clarísimo y que es algo impresionante. Ojalá que nosotros podamos aceptar esta comunicación que Dios quiere tener y que la quiso tener desde un principio con Adán y Eva y que busca la manera de poder tenerla hoy en nuestros días, ahora a través de la virtualidad. Pero bueno, tal vez es la forma en que puede llegar Dios a cada hogar. Lo hacíamos en la iglesia, pero la iglesia no llega hasta el hogar. En cambio, una predicación por YouTube, el poder hacer Zoom, como se hace cuando nos reunimos, llegamos a cada hogar de una persona enferma o persona que no puede llegar o quien sea, ¿no? Y bueno, Dios quiere llegar a todos. Hay algunos versículos que termino con esto, que nos habla sobre qué es la Biblia, que nos dice la propia Biblia. Ojalá que deseemos, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, que deseemos como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Para que crezcamos para salvación. Dios quiere la salvación de todos nosotros, por eso Él busca la manera de poder llegar a nuestros hogares y a nuestro corazón. También en Mateo 7:24 nos dice... y el que escucha estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas también. Y en los momentos de tristeza, como Romanos 15:4, también Dios nos dice a través de la Biblia, dice, porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia también es un consuelo y nos da la esperanza. La esperanza es el motor para salir adelante y no desanimarse. Y es lo que tenemos que tener nosotros siempre. Otro versículo más, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y no solamente se la compara con la leche, sino con el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y así tantos versículos que podemos encontrar. Realmente no nos queda dudas que es esencial que nosotros tengamos una relación con Dios. Ojalá que no tengamos solamente un Dios emisor y nosotros no seamos receptivos de este mensaje que Él nos quiere dar. Hagamos decisiones en nuestra vida de poder tener cada día, como lo hacía Dios en el Edén con Adán y Eva, un momento con Él, porque es lo que Dios quiere para nosotros y sabemos que es lo que nos va a ayudar a salir adelante y a crecer y a fortalecernos en estos momentos y en este periodo de la humanidad que estamos viviendo. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti.
traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo.